Bueno, buen día. Yo soy Jaime Toro, coordinador académico del Departamento de Neurología. Me corresponde hoy darles la introducción al módulo de Neurología. Este sistema de clases va a cambiar a partir de este semestre. Vamos a grabarlas y se van a colgar en una plataforma de la Universidad de los Andes para que ustedes puedan revisar este material una y otra vez y sea mucho más cómodo. Tendremos una segunda sesión en la cual se hará interacción con los estudiantes y se presentarán algunos casos clínicos. Bueno, el Departamento de Neurología está constituido por 8 neurólogos clínicos, 6 residentes de neurología, residentes rotantes de varias universidades y estudiantes de medicina que rotan por el departamento de sexto semestre básicamente y de décimo. El Departamento de Neurología ofrece varios cursos a la Facultad de Medicina. Se está encargada de coordinar el módulo de sistemas integradores en sexto semestre, coordina la semiología neurológica de sexto semestre también y los cursos de neurología clínica en décimo semestre. El Departamento de Neurología tiene varias secciones, tiene una sección de neurofisiología clínica, cuya cabeza es la doctora Ángela Gómez, tiene una sección de epilepsia y electroencefalografía, cuyo director es el doctor Carlos Mayor, que a su vez es el jefe del Departamento de Neurología. Tiene una sección de sueño, que está manejada por el doctor Edgar Osuna, tiene una sección de enfermedad cerebrovascular, un centro de enfermedad cerebrovascular, que está dirigido por el doctor Hernán Bayona, y tiene otra sección de esclerosis múltiple de enfermedades desmielinizantes, que coordino yo. El curso de sistemas integradores, el módulo de neurología, tiene 6 créditos, se da en el salón CP 201 y el horario es de lunes a jueves de 10 de la mañana a 4 de la tarde, los viernes de 10 de la mañana a 12 del día. Este curso está constituido por clases magistrales que ahora van a estar reemplazadas por este sistema en el cual grabamos las clases, y en una segunda sesión hacemos una sección interactiva con los estudiantes presentando casos clínicos, haciendo preguntas y suministrando bibliografía de importancia para los conocimientos que están adquiriendo. Tenemos 7 PBLs, es quizás de los módulos de la facultad que más PBLs tiene, es un sistema que gusta mucho a los estudiantes, son módulos pequeños, coordinados por especialistas y residentes del departamento, en el cual hay una interacción muy activa con los estudiantes. Se hacen quizzes, se hacen también talleres. Los criterios de evaluación pues, son los exámenes parciales y el examen final. Tenemos algunos quizzes. El examen parcial 1 tiene un porcentaje del 25%, el examen parcial 2, 25%, el examen final 30%, los quizzes valen 5% y los PBLs 15%. La nota mínima, de acuerdo a la universidad, es de 3 para aprobar la materia. El promedio de exámenes debe ser mayor de 3 para aprobar la asignatura. Hay algunas lecturas recomendadas o textos que les recomendamos que revisen para este curso, para este módulo de neurología. Está uno primero, que son los Essential Neuroscience de Alan Siegel, que está en la biblioteca. Está el libro de neuroanatomía del doctor Edgar Osuna, uno de nuestros miembros del departamento. Está el libro de Neuroanatomy Through Clinical Cases, que también es bastante bueno, de Hal Blumenfeld. Tenemos otro libro que es Localization in Clinical Neurology de Bracis, que también es muy bueno, y el libro de neurología nuestro, pues que tiene clínica y también lo pueden revisar. Tanto el monitor como yo estamos disponibles, nos pueden contactar a los siguientes correos electrónicos. El mío está arriba, el del doctor Daniel Rojas, quien es el monitor de neurología, está aquí abajo. Bueno, las neurociencias básicamente se entiende por neurociencias algunas disciplinas como son la neuroanatomía, la neurofisiología,
la neuropatología, la neurofarmacología, y dentro de este bloque de neurociencias está la neurología clínica también. Lógicamente ha habido otras disciplinas que se han incluido dentro de este campo de las neurociencias, como son la neurogenética y la neurofarmacología. Hay algunos términos importantes en neuroanatomía que ustedes deben conocer y que van a manejar de aquí en adelante cuando estén expuestos al campo de la neurología. Las estructuras por encima del mesencéfalo, todo lo anterior se considera rostral, lo posterior se considera caudal, lo superior se considera dorsal y lo inferior se considera ventral. Por debajo del mesencéfalo, es decir, la protuberancia, el bulbo, lo anterior es ventral, lo posterior es dorsal, lo superior es rostral y lo inferior es caudal. Algo muy importante es determinar si las lesiones son ipsilaterales o contralaterales a la lesión. Por ejemplo, una lesión en el hemisferio izquierdo producirá un déficit del lado derecho, porque la vía piramidal se cruza a nivel del bulbo, es decir, es contralateral a la lesión. Si yo tengo una lesión en el hemisferio izquierdo, la hemiparesia se va a producir en el hemisferio, se va a producir en el lado derecho, va a producirse una hemiparesia derecho. Si las lesiones están en el cerebelo, por ejemplo, en el hemisferio cerebeloso, si hay una lesión en el hemisferio cerebeloso derecho, la ataxia o falta de coordinación se producirá del mismo lado, es decir, a nivel de cerebelo es del mismo lado, a nivel de los hemisferios cerebelosos la lesión es contralateral a la lesión. Hablamos de decusación cuando se cruza una vía, como por ejemplo la vía piramidal, que se cruza a nivel del bulbo. También es importante que ustedes tengan en cuenta que a nivel del sistema nervioso central existen sustancia gris, que son las neuronas, y sustancia blanca, que son las fibras nerviosas, los axones. La sustancia gris se ve gris en los cortes de cerebro, la sustancia blanca la vemos blanca. La sustancia gris se ve afectada, por ejemplo, por tumores cerebrales, por infartos cerebrales. La sustancia blanca se puede ver afectada también por lesiones isquémicas, pero por ejemplo, en la esclerosis múltiple, la sustancia blanca se ve muy afectada. Hablamos también de un sistema nervioso central, que es todo las lesiones en hemisferios cerebrales, las lesiones a nivel del tallo, de la médula espinal, y vemos lesiones periféricas, que son los nervios periféricos, es a nivel periférico. Las lesiones a nivel del sistema nervioso central producen hiperreflexia, producen espasticidad, producen debilidad. Las lesiones a nivel del sistema periférico producen hiporreflexia y producen déficit sensitivo, que en muchos casos, cuando se compromete el nervio periférico, pueden ser en guante y en media. Produce hipotonía, a diferencia del sistema nervioso central que produce espasticidad. Se pueden ver fasciculaciones y hay hiporreflexia, como les decía anteriormente. Tratamos también el tema del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, por ejemplo, es el que regula la tensión arterial, el pulso, la sudoración. Ese sistema nervioso autónomo se puede, por ejemplo, ver afectado en enfermedades como la diabetes, en los cuales el paciente pues, puede tener, y en Parkinson, por ejemplo, o algunas enfermedades del sistema extrapiramidal que pueden llegar a producir también hipotensión ortostática, pueden producir también cuadros presincopales. Veamos entonces de arriba abajo las diferentes estructuras, y esto va a ser muy rápido. Vamos a tratar lo que es el lóbulo frontal, por ejemplo. El lóbulo frontal es una estructura muy importante dentro de los hemisferios. El lóbulo frontal maneja la atención, la concentración, es muy importante en todo el componente de la inteligencia, es importante en el comportamiento social, en la emocionalidad. Allí se inicia la vía piramidal en el lóbulo frontal, y en el área de Broca tenemos el lenguaje, que también es una estructura o un área
que se localiza a nivel del lóbulo frontal. Aquí ustedes pueden ver el área motora, es todo esta, que es importante. La porción orbitofrontal es esta que se encarga tiene que ver con las emociones, y aquí está el área de Broca, que es el área del lenguaje, que es también muy importante y está localizada a nivel del lóbulo frontal. Aquí lo van a ver más claro, está el área de Broca a nivel del lóbulo frontal, y está la corteza motora donde se inicia la vía piramidal. También pueden ver ustedes aquí en la región frontal la corteza orbitofrontal, que hace parte del sistema límbico y maneja las emociones. El lóbulo temporal es muy importante en varios aspectos. El lóbulo temporal maneja la memoria a través del hipocampo, que queda en la profundidad del lóbulo temporal. Este lóbulo temporal y el hipocampo se ven afectados en situaciones como la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, afecta el hipocampo. Se produce una atrofia a este nivel, pérdida de células a este nivel, y es lo que va a generar la enfermedad de Alzheimer. En el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal también hay áreas del lenguaje. Ahí está el área de Wernicke, por ejemplo, en el cual se maneja fundamentalmente la comprensión del lenguaje. Entonces también tiene relación no solamente el área de Broca en la región frontal, sino también en el lóbulo temporal, el área de Wernicke, que también tiene que ver con el lenguaje. El lóbulo temporal también maneja las emociones y tiene unos centros para la audición. Aquí ustedes van a ver el área de Wernicke, como les mencionaba. Es un área del lenguaje que se encarga fundamentalmente de la comprensión. Tiene también la corteza auditiva, también está en el lóbulo frontal. Tiene el sistema límbico, que tiene también que ver con las emociones. Y como le digo, en la profundidad del lóbulo temporal se encuentra el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal fundamentalmente maneja la sensibilidad de todo un hemicuerpo o de todas las áreas del cuerpo. Maneja la praxia. ¿Y la praxia en qué consiste? La praxia es la capacidad de planear algún movimiento, de planear, por ejemplo, el vestirse, de planear escribir una carta y ponerla en un sobre. Se encarga también del lenguaje, tiene algunas áreas que son importantes en el lenguaje, y hay un síndrome característico que vamos a ver en la segunda sesión, que es el síndrome de Gerstmann, que es también se produce por compromiso del lóbulo parietal. El lóbulo occipital es importantísimo en la visión y tiene unas vías de asociación que son también muy importantes. Las vías de asociación son las ventrales y las dorsales. La dorsal es la vía parieto-occipital y se activa, por ejemplo, cuando yo le digo ¿dónde está aquí en este salón uno de los micrófonos o uno de los parlantes, perdón? Entonces la persona va a mirar alrededor del salón y localiza el parlante. Esa vía de asociación dorsal es la parieto occipital y le permite a usted identificar cosas dentro de un salón, por ejemplo, en un lugar determinado. Tiene una vía de asociación ventral o parieto temporal, y es que usted le muestra, por ejemplo, el parlante en el salón y le dice ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y la persona pues va a contestar, eso es un parlante. Ahí se activa la vía parieto temporal o la vía ventral. El lóbulo occipital puede generar trastornos del lenguaje. Habíamos dicho que en la región frontal, por compromiso del área de Broca, se produce trastornos del lenguaje. En la región temporal, por compromiso del área de Wernicke y del lóbulo temporal en general, se producen también problemas del lenguaje. Pero también en el área occipital, en forma no tan común, se produce también un cuadro de compromiso del lenguaje, y es una afasia
sinagrafia, es decir, que yo no puedo hablar, pero sí puedo escribir. En este lóbulo occipital se produce un síndrome también muy conocido, que lo vamos a ver en la porción de casos clínicos. Se produce el síndrome de Anton, es que la persona no reconoce que está ciega, le parece como que estuviera viendo. Se produce también por compromiso de ambas cortezas occipitales la ceguera cortical. ¿La ceguera cortical en qué consiste? En pacientes, por ejemplo, que hacen paros cardiorrespiratorios, se comprometen ambas cortezas occipitales, se puede producir una ceguera cortical, es decir, el paciente no puede ver. El cerebelo, ya que son estructuras de la fosa posterior, maneja la coordinación. Y como les decía, si se produce una lesión en el hemisferio cerebeloso derecho, el déficit se tendrá del mismo lado, es decir, es ipsilateral. Si se produce en el hemisferio izquierdo, el déficit es ipsilateral, es decir, del mismo lado. Si una persona tiene, por ejemplo, un infarto a nivel del hemisferio cerebeloso derecho, va a tener una ataxia del mismo lado. El cerebelo también está relacionado con funciones cognitivas y hay muchas lesiones que afectan al cerebelo. Hay lesiones isquémicas, hay lesiones hemorrágicas y hay lesiones degenerativas que pueden llegar a afectar el cerebelo y producir falta de equilibrio, marcha inestable o ataxia de una de las extremidades, alteración en movimientos oculares. Seguimos con el tallo, y el tallo cerebral lo constituyen tres estructuras. La más alta es el mesencéfalo, le sigue la protuberancia hacia abajo y más abajo está el bulbo. Miremos, por ejemplo, la vía piramidal. Mire la vía piramidal cómo comienza en la región frontal, como les mencioné anteriormente, pasa por toda la base, por el pedúnculo a nivel del mesencéfalo, continúa en el puente y baja al bulbo, y en el bulbo se entrecruza. Mire, aquí se entrecruza la vía piramidal, baja hasta la médula espinal. El mesencéfalo, básicamente, ¿qué estructuras o qué vías pasan por el mesencéfalo? Por el mesencéfalo pasa la vía piramidal, como les mencioné anteriormente. Está la sustancia nigra o la sustancia negra, que tiene células dopaminérgicas, producen dopamina. Y esta sustancia negra es muy importante en una enfermedad muy conocida por muchos de nosotros, que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson se produce por un problema degenerativo a nivel de la sustancia negra que genera déficit de dopamina y va a producir en los pacientes temblor y rigidez. En el mesencéfalo también se originan dos pares craneanos muy importantes que manejan los movimientos oculares, que son el tercero y el cuarto par. Aquí, por ejemplo, ven de la vía piramidal como a nivel del pedúnculo, como hay un área de la pierna, un área del tronco, un área del brazo y un área de la cara. En la médula espinal, miren cómo está el área de la pierna, el área del tronco y el área del brazo. El puente. En el puente, por el puente pasa, como vimos anteriormente, la vía piramidal. Está un área también muy importante que es la sustancia reticular, que lo mantiene uno alerta. Cuando se afecta la sustancia reticular, uno puede deteriorar la conciencia y se afecta la sustancia reticular por lesiones compresivas, hemorrágicas, por accidentes cerebrovasculares o lesiones tumorales. El puente tiene también, se encarga de los movimientos oculares, principalmente los movimientos oculares horizontales, y porque allí se origina el sexto par, que pues es importante en los movimientos oculares. Se originan otros pares craneanos que ustedes deben tener en cuenta. Está el quinto par, está el sexto, el séptimo y está el octavo par. El séptimo pues es el facial, el octavo es el auditivo, el sexto es es un oculomotor y el quinto es
el trigémino que se encarga de la sensibilidad de la cara. Por el bulbo, como vimos también anteriormente en las gráficas anteriores, por el bulbo pasa la vía piramidal, también está relacionada con movimientos oculares y se originan lo que llamamos los pares bajos, el glosofaringio, el décimo, el neumogástrico, el espinal y el hipogloso. Es decir, los movimientos de la lengua se producen allí, movimientos del hombro por el 11, el décimo se encarga pues de la fonación y el noveno de la deglución. Y la médula espinal pues pasa a la vía motora, también como lo vimos en las gráficas anteriores, pasan también las vías sensitivas y se originan las raíces nerviosas, que pueden ser comprimidas, por ejemplo, por discos que van a generar dolores radiculares y dolores radiculares y déficits sensitivos a nivel de miembro inferior. Este es una gráfica que es muy importante y a veces vale la pena tenerla uno en cuenta, y son las lesiones de la médula espinal y los niveles sensitivos que se producen. Por ejemplo, si yo tengo una lesión a nivel de T10, si tengo comprimida la médula por una metástasis epidural, por ejemplo, que esté comprimiendo la médula, este es el nivel T10, si es más arriba es T3, T4. En las lesiones, por ejemplo, de discos lumbares, compresiones radiculares, se puede producir déficits sensitivos a nivel de L5, S1. Yo creo que esto era lo que tenía para mostrarles dentro de esta introducción a la neurología. Quiero hacerles algunos anuncios importantes. Las clases estas grabadas van a estar en la plataforma de la Universidad de los Andes, en SICUA. Los objetivos de este curso también van a estar en SICUA. Y hay algunos equipos necesarios para la parte de semiología que todos ustedes van a dar, como son el martillo de reflejos, oftalmoscopio, el diapasón. Son importantes tenerlos para lograr un mayor aprovechamiento de sus cursos por semiología. Y los libros, pues ya se los había mencionado. Creo que esto era todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias y buen día.